la oportunidad a los alumnos de entrar en contacto con estas personalidades y también de ir grabando las entrevistas para crear en nuestra biblioteca un archivo de imágenes, un archivo documental histórico para futuros investigadores. Con este acto pretendemos desde el decanato reivindicar el sentido humanista y el espíritu humanista que la ciudad de Granada ha tenido tradicionalmente. Durante un tiempo pareció que el humanismo se iba a poner de moda, incluso algunos políticos se vanagloriaban entre sus méritos de leer a Antonio Machado y de oír constantemente música y de investigar en el campo de las humanidades, pero lo cierto es que poco a poco la investigación tecnológica va acercando los presupuestos que en la Universidad Española están destinados a los estudios humanistas. Frente a esta postura sucesiva, queremos reivindicar desde nuestra facultad el sentido humanista que tradicionalmente ha tenido la ciudad, porque estamos convencidos del espacio que debe jugar en la sociedad contemporánea. En su cuarto viaje a América, Cristóbal Colón decía que en esta época donde hasta el último sastre se ha metido a descubridor, yo me siento olvidado. Posiblemente este aserto se cumpla, pero solo parcialmente. Quizás sea verdad que hasta el último sastre, utilizándolo como imagen y sin ningún sentido peyorativo, se haya metido a descubridor y se haya encaramado al estatus de sabio. Pero por la parte que resta sigue siendo falso. Los verdaderos descubridores, los descubridores históricos, hoy no están olvidados ni pueden olvidarse para una ciudad de letras y para una facultad de filosofía y letras. Nosotros sabemos quiénes son los protagonistas del nuevo siglo de oro que ha vivido el humanismo español desde el siglo XX y pretendemos encerrarlos en nuestra biblioteca para uso y vida de los estudiantes y de los profesores. Don Emilio García Gómez va a iniciar este acto y este ciclo, y para nosotros es un honor. Queremos convertir, por tanto, el acto en un homenaje a su personalidad y a su obra científica y literaria. Decían los antiguos recordatorios de la primera comunión: hoy es el día más feliz de mi vida. Muy probablemente yo puedo efectuar un trasunto desde esa pequeña memoria mía a el estado actual. Hoy probablemente en mi vida, que no es una vida interesante, que no es una vida dilatada, que no es casi ni una vida, hay un momento culmen. Probablemente, como todas las cosas, sucede en azar, por el azar. Y es hoy cuando tengo un inmenso honor de sentarme ante una figura que para mí significa casi todo. Desde que de niño orienté una vocación por motivos también tan azarosos, tan imprevistos, como la llamada de Rimsky-Korsakov y su Scheherazade y mis lecturas muy casi infantiles de los poemas arábigo-andaluces. Yo veía desde una magnitud y de esa óptica que tienen los niños algo que se alzaba ante mí inmenso, algo que se alzaba como una montaña que advenía a mi realidad, una realidad mentirosa, como todas las realidades de esa patria que es la infancia. Y la figura de don Emilio García Gómez empecé a amarla desde entonces. No puedo decir ahora, que ya no soy un niño, que voy a hacer una presentación, dijéramos, more académico. No tendría sentido. No soy ni la figura ni la persona más cualificada de esta casa para hacerla. El azar, de nuevo, ha jugado un papel y me ha elegido.
Pero yo no puedo presentaros a esta figura más que desde una orilla muy distinta, más que desde una percepción sensible para mí y que por supuesto atañe a don Emilio como artista, como hombre encerrado en un mundo probablemente ajeno a su verdadero espíritu, a lo hondo que ha sabido calar, a la comunicación que le ha dado, al sentido que le ha dado a un oficio que llamaba Louis Provençal ce sale métier. Él ha hecho de este sale métier probablemente el más bello de los oficios. Él ha sabido comunicar como nadie una perfecta confluencia, una perfecta coyuntura que estelarmente se da muy pocas veces, que es unir la pasión por la literatura, la belleza de la literatura, sin duda, a su labor como investigador. Que ya no es una labor zahareña, una labor fría, una labor esquilmada del atractivo, sino una voz que nos invita, que nos llama hacia otros mundos, los mundos profundos, lejanísimos, que parece que podemos alertar con ese dedo de nube suya que llega y toca, como diría el poeta. No se trata, con un sentimiento un poco tageriano, de forzar al tiempo como lo hacen los débiles, porque eso hiere y entristece, sino encauzar sus ritmos y aprovecharlos. La memoria de un intelectual, la memoria es un previo, es otra vida que a veces colonizamos o colonizan solo algunos, felices mortales, que nos sirve de ejemplo, que es un poco una llamada, una lectura. La memoria de don Emilio es felicísima, es la memoria de un intelectual que tiene que enorgullecer a este país, de un intelectual que es, digamos, una figura señera, principalísima en un vasto dominio de trabajo, en un vasto dominio de labor, sobre todo cuando se engarza en un puente cuyas orillas están una, digamos, vinculada con esa tradición larguísima de aravistas, iniciada desde Gallangos y rematada en él, y otra orilla cuya, digamos, se barrunta únicamente su futuro. Él es ahora mismo el pináculo. Él puede orientarnos con su memoria de la manera más audaz, porque don Emilio conserva esa juventud que le permite vivir por encima de los Alpes y los abismos de una edad, por encima de los Alpes y los abismos de un proyecto de vida que no se agota en sí mismo. Yo no quiero ni siquiera pasar por omitir las honores, las glorias que han llenado, que han colmado la vida de don Emilio. Él ha pisado las academias, él ha pisado los más relevantes puestos de la ciencia, incluso la diplomacia, incluso todos los ámbitos donde se necesitaba algo que vibra y late en él, que es su afán enorme de comunicación. Don Emilio es un ser perpetuamente inclinado, no estoy de acuerdo con lo que le decía don José Ortega y Gasset aquella tarde de los años 30 en su paseo por el Hotel Palace. Don Emilio no es un hombre triste, sí es un hombre bueno. Don Emilio, entonces yo me voy a permitir, en un nivel más coloquial, más íntimo, incitarle a que su memoria de intelectual nos alumbre. Ser arabista, esto es algo que indudablemente es usted. Cuando en el año 1924 usted comunica a don Julio Cejador que iba a seguir los estudios con Rivera y así, y él les petó: ¿y cómo te metes en eso que es cosa de curas? ¿Usted qué sintió en aquel momento? Bueno, es exacto, es rigurosamente exacto. Pero claro, ahí está todo el secreto de lo que era la universidad antigua
que lo que es la universidad moderna, no me refiero en absoluto a la calidad de las personas y las disciplinas, en que probablemente se ha mejorado, sino como organización universitaria. Eso que se dice de que la universidad era entonces un muestrario, es verdad, pero justamente su mérito residía en ser un muestrario. Yo estudié al mismo tiempo las facultades de Derecho y Letras, cosa que se hacía en aquel tiempo, porque las familias toleraban con dificultad que uno de sus miembros, uno de sus chicos, se metiera a estudiar letras, carrera que, como se decía entonces, ahora se dice el desempleo o el paro, pero entonces se decía una carrera que no tenía salida. Entonces creían que la carrera de Derecho sí tenía salida, y yo estudié las dos facultades al mismo tiempo. Más en serio, entonces, la de Derecho, menos en serio, la de Letras. Y en la Facultad de Letras se estudiaba en lenguas, aparte de la literatura, se estudiaba en lenguas latín, griego, árabe, hebreo y sánscrito. Todo esto se ha aplicado un disparate, pero yo considero que es, no diré un disparate, pero sí mucho más difícil, una especialización prematura, porque una especialización prematura no permite elegir y mete al alumno desde el primer momento en un callejón porque a la fuerza tiene que seguir. Nosotros teníamos un muestrario de lenguas, un muestrario de disciplinas, un muestrario de profesores y se elegía. Yo tuve bastante suerte y en latín lo aprendí muy bien con Cejador, que es una personalidad que se ha olvidado injustamente. Y Cejador, en efecto, que había sido, como saben ustedes, probablemente saben algunos, jesuita, y que dejó de serlo, era un hombre sapientísimo, un poco loco, pero sapientísimo. Y él celebraba en sus casas una pequeña tertulia, a la cual asistía con mucho gusto, porque yo aprendí mucho con Cejador y también lo aprendía admirablemente con él. Y en efecto, él creía, él estaba hambriento, estaba abandonado y un poco acosado por los demás, por sus enemigos, que tenía muchos. Pues él estaba hambriento de tener discípulos y se había hecho quizá la ilusión de que yo iba a ser discípulo suyo. Y cuando yo cambié de orientación, pues en efecto, yo le dije: don Julio, yo me voy a dedicar al árabe. Y entonces, cuando me dijo, en efecto, esa frase curiosa, dado sus antecedentes, ¿y cómo te vas a meter en eso si es una cosa de curas? Pero, ¿por qué me metí yo en eso? Yo había llegado al tercer año de Derecho, como digo, en serio, y un poco, a la buena de Dios, las clases de Letras. Salvo Cejador, yo no había todavía encontrado, digamos, mi vocación. Y la clase de Asim, yo no pensaba ser arabista. La clase de Asim coincidía con una clase de Derecho, cuyo profesor, que era por otra parte un jurista muy eminente, pues la verdad es que yo desde el primer momento sentí una especie de alergia personal hacia él. Y no, a su clase. Y en cambio empecé a ir a la clase de Asim, a la cual fui tarde, porque eran las dos clases coincidentes, y en el acto, no sé por qué, pues la clase de Asim me atrajo y decidí bruscamente hacerme arabista, de manera que yo en realidad soy arabista por el azar y por haber podido elegir entre varias especialidades, porque Asim era un maravilloso maestro y porque pensé que en esta especialidad había un dato mío. ¿Y qué representaba ser arabista entonces, cuando a este gremio pues se acudía lo mismo para averiguar el origen del topónimo de una alquería, que para datar una monedilla, que identificar un desenterrado tejolete de cerámica, o decir de qué trataba un manuscrito traído del Rif? Ser arabista entonces era meterse en un suburbio de las humanidades que no estaba considerado dentro del grupo de las humanidades. En eso se ha cambiado radicalmente.
intelectuales de la época eran casi todos antiárabes. Basta pensar, por ejemplo, en Eugenio II o en Don Manuel de Falla o en muchos otros. No digamos Baroja. Baroja que decía que la Alhambra era un kiosco de refrescos. Ortega no. Ortega era un hombre neutro, mucho más abierto que todos los demás a todas las posibilidades del saber, y que le había dado por el estudio de los viajes, de la etnología, y a mí incluso más adelante pues me sugirió hasta artículos que yo he publicado, por ejemplo, Españoles en el Sudán. Pues realmente el título me lo dio Ortega, y aunque yo lo bien que lo estudié, la sugestión de haber estudiado los españoles en el Sudán, pues me vino de Ortega. Es decir, Ortega es aparte. Pero en todos los demás no había perfecta indiferencia o había total hostilidad. Respecto a las cátedras, no había propiamente más que una, que era la de Madrid. Es decir, no había luego cátedras de árabe más que en Barcelona y en Granada. Pero la cátedra de árabe en Barcelona y en Granada estaba ligada a la de hebreo. Es decir, el profesor de Barcelona era tradicionalmente un hebraísta que al mismo tiempo actuaba de arabista, y el profesor de Granada era un arabista que actuaba al mismo tiempo de hebraísta. Y yo he dado en esta universidad pues clases de hebreo durante todo el tiempo que estuve en ella. De manera que esa era la situación. Prácticamente fuera de la cátedra de Madrid no había para un arabista más cátedra que la de Granada. Eso, figúrense ustedes con diferencia con lo que pasa ahora. Es decir, una diferencia absolutamente radical. Yo he asistido al cambio progresivo de mentalidad, creo que en alguna parte he influido en ello modestísimamente, porque claro, no hagan ustedes caso de los elogios que hace de mí Emilio Santiago. Pero en fin, sí reconozco que en el cambio de mentalidad alguna influencia tiene. Bien, usted a los 25 años, año 1930, obtiene por oposición la cátedra de Granada y viene a Granada, hospedándose en esa pensión de la señora viuda de Robledo, que usted decía que estaba llena de canónigos y marquesas en derribo. ¿Qué encuentra usted en esa Granada? Porque es un testimonio evidentemente principalísimo para el pulso histórico de la ciudad. Bueno, yo creo que tenemos no demasiado tiempo, y claro, remueve usted pozos de mi biografía. Yo en realidad, en efecto, cuando vine aquí tenía 25 años recién cumplidos, y yo hice las oposiciones antes de cumplir los 25 años en el Granada. Y yo no conocía Granada. Es curioso. Yo había hecho una visita o dos a Córdoba y a Sevilla, pero yo no conocía Granada. Y yo no me hospedé de entrada en la viuda de Robledo. No, yo cuando vine a Granada, tomé posesión antes de las vacaciones de verano y llegué a Granada para los exámenes de septiembre. Y llegué a Granada el último domingo de septiembre, y por tanto era la procesión de la Virgen. Yo me había instalado en un hotel que supongo que existe, no lo sé, el Hotel Suizo, estaba en el antiguo Embovedado, ¿no? Bueno, pues allí me hospedé. Y asistí a la procesión de la Virgen, me produjo una gran impresión. Y no subí a la Alhambra hasta, yo creo que, pues 2 o 3 días después, de manera sin darme prisa. Claro, la Alhambra me produjo una impresión de deslumbramiento total. Entre eso y que yo había nacido en Madrid, en medio del asfalto, y que yo no tenía ninguna experiencia de vida fuera de Madrid, realmente. Había viajado por el sur de Francia, había pasado los veranos, como entonces era típico en la burguesía de familias como la mía, en San Sebastián, en aquella época de los veranos. Yo no conocía nada, ni prácticamente
Metro de San Francisco, que entonces, claro, no soñaba en ser parador ni nada, era un edificio pues, que había sido restaurado probablemente por Torres Vázquez, que ha restaurado todos los monumentos de Granada. Y allí pues yo vivía en dos habitaciones, una para libros y otra para alcoba, y comía en una pensión de la calle de la Alhambra, que se llamaba precisamente Pensión Alhambra, que ha desaparecido y que estaba a la entrada del Secano, por la parte del final de la calle Real. Pero claro, lo que ocurre es que entonces me encontré con que Fernando de los Ríos, que era entonces una enorme personalidad en Granada, pues me llamó un día y me dijo que en el pacto de San Sebastián, misterioso pacto que nadie conoce, es decir, el texto no lo conoce nadie. Yo preguntaba a todos los profesores y a todos los académicos de la historia, que son compañeros míos, de dónde está el texto del famoso pacto de San Sebastián. Y en efecto es un texto que no existe. Que en el pacto de San Sebastián, que fue uno de los que trajeron a la República, que se había estipulado el que en Granada se crearía una escuela de estudios agrarios y que había llegado el momento de cumplir ese compromiso y que se quería que fundar la era. Claro, aquello me complicó la vida enormemente. Entre eso y las dificultades, no comparables, mucho menos las que hay ahora, pero que había por la noche para subir a la Alhambra, y en que yo tenía que salir muy temprano del convento de San Francisco para bajar a la universidad, y luego tenía que subir el repecho de la cuesta. Claro, entonces yo era muy joven y subía bien los repechos, pero que subir a comer a la Pensión Alhambra y volver a bajar otra vez a Granada y para las obras del Chapiz que se estaban haciendo entonces, y volver por la noche ya oscuro, eso pues yo acabé por decir, para mí la Alhambra, en vez de ser un sitio de placer, es un dormitorio donde yo no puedo hacer nada, ¿no? Ni puedo ver a la Alhambra, porque yo pasaba mi vida pues, por la mañana en la universidad y por la tarde en el Chapiz. Resumen que me instalé en la pensión esta de la Viuda de Robledo, que está en ese magnífico edificio, que supongo que lo han querido tirar, pero que no lo han logrado, ¿no? Donde estaba el centro artístico, pues como saben ustedes, la fachada, la Libertad Real. Y allí estaba en aquella pensión admirablemente, con dos balcones sobre frente a la carrera, claro. Y allí es donde yo viví hasta que salí de Granada. Bien, vamos a pasar entonces a tu obra. Usted que ha tocado, se puede decir, con un abanico amplísimo, todas las opciones del arabismo, que ha tratado temas literarios, históricos, filológicos, aleñológicos, etc. ¿Qué destaca usted con más amor de toda su labor de investigador? Bueno, tiene usted razón en decir que yo he tenido, por las circunstancias de mi vida, en las cuales ni en mi vida ni en ninguna manda a nadie más que Dios o el azar o la providencia, como quieran ustedes pensarlo y decirlo. Pues yo empecé mi carrera estudiando uno de los temas más difíciles de la erudición universal, que es la leyenda de Alejandro. Y mi primer libro digno de tal nombre es un tomo que ahora cuando lo veo me parece que no es mío, lleno de erudición, incluso hablando del armenio y del belgi, del griego y de todas las lenguas del mundo en el que está la leyenda de Alejandro. Y eso me creó pues una cierta notoriedad en el extranjero, porque hay mucha gente que estudia la leyenda de Alejandro, que es no solo una leyenda universal, sino universalmente tratada. Pero aquí no se podía abarcar una parte pequeña de esa leyenda, entre las muchas cosas que removí, pues me dio tema para mi tesis doctoral, que lo hice sobre relaciones entre Aventofai y el criticón de Graciano. Y entonces se interpuso, yo había sido entonces, no había más que catedrático y profesor auxiliar, yo fui inmediatamente profesor auxiliar, y no de árabe, sino en la sección de literatura, de literatura española, con Menéndez Pidal, con Américo Castro.
llamaba Meseki Basa, el cual me acogió pues como si yo fuera un hijo. Tuve una suerte realmente fantástica, porque cuando yo fui allí, pues a los 2 o 3 días, pues él me dijo, vamos a venir a cenar aquí a mi casa. Él vivía en el barrio de las Pirámides, en Giza, un barrio que ahora es una parte de ese inmenso Cairo, lo invade todo, pero que entonces era un barrio, suburbio, una lejanía. Y este señor tenía allí una casa, estaba ya retirado, era viejo, y había que ir en tranvía, un tranvía que desaparecía. Y muchas veces, pues yo no iba todos los días, porque él me dijo que fuera todos los días a cenar a su casa, pero en fin, 2 veces por semana sí iba. Y a mí me sirvió aquello mucho, porque aquella casa que él había llamado Dar el Oruba, la casa de la arabidad, algo parecido a lo que nosotros decimos la hispanidad, pues allí se reunían todos los rebeldes contra los regímenes coloniales entonces establecidos, que luego han sido presidentes del Consejo, presidentes de repúblicas, y entonces yo los conocía allí todos, y hablaban con toda franqueza delante de mí, diciendo que yo sabía menos árabe del que sabía, y yo me enteraba de muchas cosas. Y este Pachá fue el que me dio el manuscrito de los poemas árabes. Y entonces yo ahí descubrí mi vida, y por ahí he seguido fundamental. Pero la fundación debido a la creación de las escuelas de estudios árabes de la revista Al-Ándalus, la cual era uno de los grandes ilusiones que yo tenía y que en el fondo tenía mi maestro Asir, aunque no había podido realizarla, y de hacer de aquella revista que nació un poco al azar, improvisada, y convertirla, como logramos convertirla, en una de las revistas más famosas de Europa y del mundo, e imitada en todas las naciones europeas. Pues claro, el ya hacer una revista supone entregarse a ella y abandonarse a ella y hacer un trabajo anónimo que yo he hecho con muchísimo gusto, porque muchos de en los 20 primeros tomos hay muchos artículos en que la ciencia y todos los datos de la erudición eran de sus autores, pero en que yo, para que aquello apareciera en un castellano digerible, pues los escribía de nuevo. Se podría citar algunos casos, pero yo de esos 20 tomos, no diré que la 4ª parte, pero una buena 8ª parte, la he escrito yo de nuevo en las partillas, desde luego sin tocar la parte científica del autor, pero lo he escrito. Y claro, con ese motivo pues he tenido en efecto que estudiar pues casi todas, desde la ciencia agronómica, por la teología o la mística o la filosofía, he tenido que tocar casi todos los temas. Pero en fin, mi línea central ha sido fundamentalmente la literaria y sobre todo la poética. Bueno, es lógico que usted pues, nació de pie, siempre ha tenido mucha suerte en su vida académica. Como es el caso, por ejemplo, de haber contactado con Ahmad Zaki Basa, que le ayuda y le entrega este manuscrito. Pero yo recuerdo que leí en un prólogo suyo de un malhadado libro sobre los anales palatinos de Hakam II, en que decía que su cucaña era modesta y que por mucho talco que se diera, no podrían trepar los avellaneritas, es decir, los ultramarinos y los del país. ¿Ha habido en su vida avellaneritas? Bueno, claro, en la vida de todo el mundo. Pero en fin, debo decir que esto, que es una nueva prueba de la memoria de usted, y que me acuerdo de una cosa que yo pues casi preferiría olvidar, fue un prólogo escrito con bastante mal humor, ¿no? Por supuesto. A mí no me ha faltado, generalmente yo tengo buen humor, pero a mí algunas veces tiene unas crisis de mal humor, porque yo también soy apasionado. Entonces, eso que dice usted de los ultramarinos y los nacionales, no. Yo me acordé al escribir esa frase de que ahora no se dice, y probablemente estos jóvenes, pues ustedes jóvenes no lo conocen, pero en mi juventud las tiendas de comestibles, o aunque ahora son, claro, supermercados, se llamaban tiendas de ultramarinos, porque ordinariamente en el rótulo ponía géneros ultramarinos y del país, ¿no? Pero ordinariamente se decía tiendas de ultramarinos, usted lo habrá conocido, ¿no?
Avellaneda, es decir, pues, conquistas o emuladores ultramarinos y del país, y yo me refería no en general, sino yo me refería a un ultramarino y me refería a uno del país, no, cuyos nombres naturalmente no voy a dar, ¿no? Pero confieso que era un rapto de mal humor porque ellos hicieron un acto de piratería, ¿no? Y prefería que yo lo haga. Bien, volvamos a un tema fundamental en su vida. Es la poesía árabe-andaluza. Desde Schack, prácticamente, que insinuó algo sobre la magnitud y la importancia de esta producción literaria árabe-española, francamente, lo más decisivo, el horizonte más abierto que se ha hecho para el conocimiento ha sido el suyo. Quisiera que nos hablara de esta aportación suya o de la poesía árabe-andaluza. Este aspecto de mi actividad pues, es tan conocido que la verdad yo no me quiero extender en él, ¿no? Porque en efecto ahí sí yo he tenido una suerte terrible. Es el librito que se publicó el año 28. Yo en la revista de Ortega, la revista de Occidente, publiqué un extracto, digamos, una cuarta parte del libro. Y luego lo publiqué en una edición magnífica en papel de hilo, en unos ejemplares grandes, y luego una edición pequeña, por unos editores que eran tíos de Rafael Alberti, que se convirtieron en grandes amigos míos. Yo cobré esto antes. Les hablo a ustedes en fin de la viuda Robledo, si yo les dijera cifras se quedarían asombrados. Pero, por ejemplo, por ese libro de los poemas árabe-andaluces, lo que me dieron por esa primera edición fue exactamente 150 pesetas. Eso fue lo que me dieron. Pero ese libro tuvo un éxito fantástico, que nunca me explica. Y después, claro, lo di a Espasa Calpe. Y en Espasa Calpe, la colección austral, pues lleva 8 o 9 ediciones y se sigue editando y se sigue. Y ha tenido un éxito, me lo han plagiado en muchísimos países. Por ejemplo, yo recuerdo haber hecho un viaje a Suecia y me vino a visitar un señor a la embajada donde yo me hospedaba, porque el embajador, que era entonces Alfonso de la Serna, allí era muy amigo mío, y me hospedaba yo en la embajada, me vino a ver un señor y me dijo, porque el libro de usted, cuando se ha publicado aquí con otro nombre, digo, ¿cómo publicar en sueco? Yo no he publicado nada en sueco ni con otro nombre. Pero entonces caí en la tentación, le dije al embajador que me buscara el libro, me lo busqué y era un plagio absoluto, en Suecia. Y le escribí al señor y el señor entonó su mea culpa, pues no tenía otro remedio, me pidió perdón, ya y quedó eso. Pero eso me ha pasado en Inglaterra, donde hice intervenir al duque de Alba. Me pasan en 3 o 4 países. Por eso digo, es un libro que ha tenido un éxito fantástico. Y yo te he dejado hacer. Dirá usted una razón, no podemos seguir porque, claro, eso no está. Pero la razón fundamental es una. Yo he intentado que lo mismo que hay en teología o el lema de sancte tractanda, las cosas santas deben ser tratadas santamente. Pues yo he pensado que las cosas literarias deben ser tratadas literariamente. Es decir, no es que yo lo haya logrado, probablemente no lo he logrado, pero mi propósito fue que las cosas literarias, y sobre todo la poesía, no debían ser objeto de erudición, sino tenía que ser una recreación literaria, es decir, que había que unir la literatura con la investigación. Eso sí, en toda mi vida he perseguido ese ideal. Yo creo que no lo he logrado, pero por lo menos nadie me puede quitar la satisfacción de haberlo intentado. Perdóname que disienta porque creo que sí lo ha logrado. Y además, una cosa muy importante, que es que su trabajo, concretamente su traducción de poemas árabe-andaluces, influye en otro momento estelar de la literatura española. Quiero decir
que influyen directamente, y es cosa constatable, contrastable, en la generación del 27. Usted hace el prólogo del Diván del Tamarí, en esa reunión de la Casa de los Tiros, en la que se decide hacer la publicación de los poemas de Federico. ¿Qué significado tiene su papel como traductor de la obra de los poetas árabe-andaluces en la respuesta estética de la generación del 27? Este es un tema muy delicado y yo no lo he querido tratar nunca, aunque la segunda edición del libro de las banderas de los campeones mío, pues digo algo. Yo la verdad creo que mi libro tuvo una gran influencia, es decir, lo leyó todo el mundo, eso es evidente. Y al verlo todo el mundo, pues produjo reacciones diversas. En muchos influyó. El único que lo ha reconocido con una enorme generosidad y con una enorme franqueza y con una espontaneidad grande ha sido Rafael Alberti. Rafael Alberti no lo ha ocultado jamás. Y cuando yo me jubilé, me escribió un poema y una carta en que lo reconocía paladinamente, carta que yo publicaba. Federico no lo quiso reconocer nunca. Es decir, yo no solo eso, sino que, por ejemplo, en el ambiente lorquiano en que vivimos, pues ahora, por ejemplo, se dice que se cita al conde de Noroña del siglo XIX como si Federico lo hubiera leído. Federico, naturalmente, en aquella época no sabía siquiera quién era el conde de Noroña. Lo leyó en el prólogo de mis poemas árabe-andaluces. Pero, en fin, Federico era perfectamente dueño de hacer eso. ¿Por qué me iba a citar a mí? No tenía por qué citarme. Es decir, yo eso no se lo he hecho. He tenido siempre una gran admiración con Federico y un gran trato con él, y mucho más con su hermano Francisco, pero yo eso no se lo he tomado nunca más en cuenta. Es más, aquí cuando se trató en efecto del Diván del Tamarí, pues yo me ofrecí con muchísimo gusto a escribir el prólogo, y no solo a escribir el prólogo, sino que en aquella edición non nata, como los originales de Federico en primer lugar eran muy delicados y además estaban escritos de una manera pues casi ininteligible, pues yo los copié para la imprenta. Y yo me acuerdo que muchas cosas he querido olvidarlas, pero yo me acuerdo que en efecto he olvidado muchas. Que estuvieron en mi casa uno de estos lorquianos extranjeros que hay ahora y que me dijo: usted ha escrito un manuscrito del Diván del Tamarí. Yo dije: no señor, no he escrito nunca eso. Y entonces tiró de cartera y sacó unas xerocopias de una cosa y me dijo: ¿no es esta su letra? Yo miré y dije: sí, en efecto es la letra. Entonces me convencí de que yo había ahora un manuscrito García Gómez del Diván del Tamarí. Cosa curiosísima, porque la verdad es que ni me acordaba siquiera. Pero en efecto eso muestra la intimidad que yo tenía con Federico. Federico ocultó siempre el que pudiera haber alguna influencia baja, porque Federico además eran unas antenas tan misteriosas y tan llenas por todo el mundo que en él influía todo. Y probablemente una de las cosas que influyeron, quizá en un sentido infinitesimal, pues fue en mis poemas árabe-andaluces, pero no lo confesó nunca. Pero claro, otros muchos pues lo han confesado también, por ejemplo Romero Urube, o por ejemplo, pues ahora no me acuerdo, pero bueno, también Gómez de la Serna, sin citarme, pues dicen: los poemas árabe-andaluces hay greguerías y las copian. Lo pueden ustedes ver en la selección que publicó la colección Austral. Pérez de Ayala, a quien conocí yo en Granada precisamente por su amistad con Miguel Rodríguez Acosta, el banquero, el padre del actual Miguel Rodríguez Acosta, y allí conocí yo a Pérez de Ayala, pues quiso escribir unos artículos sobre los poemas árabe-andaluces y en que me habló con gran elogio, pero no llegó a escribir. Juan Ramón Jiménez, con quien yo no quise nunca tener relaciones por razones especiales, porque yo tenía pues la admiración que se suele tener normalmente, sin exagerar, en mí, por Juan Ramón Jiménez,
Juan Ramón Jiménez acabó leyendo mis poemas gallegos andaluces y pueden ustedes ver en sus obras del exilio, donde cita poemas árabes andaluces, nunca mi nombre, pero siempre poemas árabes andaluces sobre la muestra del proceso, del preciosismo, de lo que creo, del lirismo andaluz o de tal, eso lo dice claramente en muchísimas obras que yo he leído de mucho después, casi diríamos ahora, ¿no? Es decir, que la influencia, bueno, otros autores decían en cambio que eso se parecía a los haikai japoneses, cosa totalmente absurda, pero en fin, justificado porque habían leído en mis poemas, que son muchos de ellos 2 o 3 versos, y decían que se parecían a los haikai japoneses, y eso lo decía alguna persona eminentísima de las letras, cuyo nombre no quiero decir. Pero en fin, quiero decir que en efecto tuvo influencia, pero yo la verdad no me he ocupado de eso. Me acuerdo que este crítico, que es muy inteligente, que sabe muchísimo de eso, José Luis Cano, me ha dicho que lo va a estudiar y que va a hacer un libro sobre eso. He dicho, pues enhorabuena a usted, pero yo de eso no me ocupo. Aunque les he dicho a ustedes aquí a Ratón Confit unos cuantos hechos. Bien, hay un episodio en su vida, que no es breve, que es su condición de embajador de España en distintos países. ¿Qué podría hacer un intelectual de su talla en un sitio como ese? Mire usted, yo fui un embajador cultural y estuve en circunstancias dramáticas que se arreglaron pronto bien en el Irak, 2 años y medio. Estuve en el Líbano, que era entonces un paraíso, hoy paraíso perdido. Estuve 2 años y medio. Y luego estuve 7 años en Turquía, por razones especiales. A mí me gustaba y me gusta muchísimo Turquía, que me parece uno de los países más admirables del mundo. Además, mi mujer, por capricho, no porque nada de la rozara, sino por capricho, y porque ella tiene una gran afición filológica, pues sabía muy bien turco, lo cual, claro, allí nos abrió todos los caminos, etc., ¿no? Y yo estuve 7 años en Turquía deliciosamente. Yo no creo, en los 3 sitios he disfrutado mucho. Yo creo que a todo se le puede sacar en la vida, se le puede sacar el zumo. Y yo todos los sitios en que he estado los quiero. El otro día recordaba yo con la viuda de uno de mis mejores amigos, el banquero Juan Lladó, que era uno de los grandes intelectuales de España de los años pasados, una frase de Juan que era enormemente inteligente y que dice: yo a mis hijos me solía decir, los quiero a todos igual, como debe un padre, pero no al mismo tiempo. Es una frase muy ingeniosa y muy exacta. Pues yo diré en los sitios en que yo he estado, sea Bagdad, sea Beirut, sea Ankara, sea el Afganistán, donde he sido ministro 12 años, pues todos los quiero por igual, pero no los he querido al mismo tiempo. Y yo lo he pasado muy bien, y además, mi Ben Guzmán, que es quizá la obra de más volumen que yo he hecho, que son pues 1500 páginas, yo creo, así, eso es la obra de más volumen que yo he hecho, pues todo eso lo he escrito yo entre Líbano y Turquía, de manera que yo he trabajado mucho en las embajadas. Además, Turquía, para los árabes, es el paraíso, para los arabistas es el paraíso, porque es la mejor colección de manuscritos árabes del mundo. Bien, hay otro episodio que en su vida es muy importante, que arranca desde Ben Samrak hasta su penúltimo libro, me imagino, sobre una mini providencia y delicada de su poema en particular, La Alhambra. Bueno, mire usted que ha escrito sobre Benalcatib, y el que yo acabe mi vida hablando de la Alhambra es perfectamente normal. El que yo acabe mi vida hablando de Benalcatib es raro. Pero la verdad es que, mire usted, el texto que voy a publicar, espero, el libro lo estoy terminando ahora, me falta una semana, digamos, para terminarlo, y espero publicarlo a principios del año que viene, y que será un libro bastante extenso. Es un fragmento de un libro que se llama Lufada,
Nufadat al-Girab, Figulalat al-Iqtirab, que se puede traducir diciendo sacudir de las alforjas para el entretenimiento del exilio. Pues yo podría decir de ese libro que ha sido el sacudir de las alforjas para el entretenimiento de la vejez. Y yo no sé si ya después de este libro, que todavía, si Dios me da vida unos meses, pues saldrá, pues lo publicaré, y no sé si podré publicar otro, porque claro, tengo muchos años. Pero en fin, espero en Dios dejarlo terminado, aunque no lo publique yo, dejarlo terminado. Y en efecto voy a hacer un libro un poco revolucionario sobre la Alhambra. Creo que cambio muchas ideas sobre lo que era la Alhambra en tiempos de los árabes. Y en eso estoy metido. Muy bien, para terminar, don Emilio, usted representa la europeización del arabismo español, situándolo en el pináculo del arabismo mundial. ¿Qué perspectivas de futuro ve usted al arabismo español? Mire usted, yo no soy profeta. Eso pregúntese usted a Bornea o a gente de Bornea, que lo sabrá. Respecto a la primera parte de decirle a usted que sí y que no. Es decir, yo en efecto he influido, creo, mucho en la europeización del arabismo. Le diré a usted, por ejemplo, para eso, claro, ha servido el órgano tremendo de la europeización del arabismo, ha sido la revista Al-Ándalus. La revista Al-Ándalus, de la cual se han publicado 50 tomos y que ha terminado porque la maté yo, no porque ahí hubiera terminado, porque prefiero que haya muerto Ambotti, que se haya degradado, pues ha sido un gran motor de la europeización del arabismo español, cuya batalla, si la queremos simbolizar en una sola cosa, sería simplemente la transcripción científica. La transcripción científica no ha existido hasta la revista Al-Ándalus, y eso era una de las pasiones mías, pero naturalmente antes lo era de mi maestro Asín. Mi maestro Asín era un hombre muy moderno en todos los sentidos, y entonces decidimos, como dirigimos la revista desde el primer momento, él desde su gloria y yo desde mi papel de principiante, pues decidimos imponer la transcripción científica que ahora usa todo el mundo y sin la cual no se puede vivir, ¿no? Pues, pero esa transcripción científica fue una batalla tremenda, y una de las personas que más se oponía era don Manuel Gómez Moreno. Don Manuel Gómez Moreno representaba la vieja ciencia tradicional. Él no comprendía que se pudiera hacer una transcripción científica. No lo comprendía. Para él era el heredero del Simonet, y era el heredero de Esteban, y era el heredero de Gallangos, y era el heredero de las viejas esencias en que no había transcripción científica. Claro, era una lucha que mantuvimos, y yo me mantuve absolutamente firme, ¿no? Y cuando don Manuel Gómez Moreno me dijo, pues yo no escribiré jamás en esa revista, pues yo le dije, pues don Manuel, lo sentiremos muchísimo, pero la revista se publicará sin los artículos de usted. Ahora, lo que le puedo decir a usted, le dije, es que usted, si manda a Al-Ándalus artículos, se publicarán tal como usted los manda, con la transcripción tradicional, por ser usted. Y si no los manda usted, pues que lo vamos a hacer. Y me mandó bastantes artículos, que no toqué, y que están en Al-Ándalus con la transcripción de don Manuel Gómez Moreno. Pero como don Manuel Gómez Moreno era un hombre glorioso y además un hombre extraordinario, era uno de los grandes monstruos sagrados de la ciencia cuando yo era joven, ¿no? Pues además una de las glorias de Granada, un hombre que ha llegado hasta casi los 100 años. Yo digo, lo llegó o lo superó, pues la lucha era la lucha en fin, que con un Goliat yo no me puedo comparar a David, un martelón pequeño, pero era la lucha de un aprendiz con un hombre, un gigante de la ciencia como era Gómez Moreno, pero ganamos la batalla. E incluso me mató a ti, aunque se publicaron con transcripción.
bien por arte de la magia de la tecnología, me imagino que la voz, la memoria de don Emilio García Gómez ha quedado perfectamente grabada para la posteridad. De este don Emilio, que es un poco como la mar de Valerín, toujours le conoce. Lo único que quisiera añadir a eso que ha dicho usted es que yo digo muchas veces que lo único que me queda joven es la voz. Pero más vale que quede joven. Muchas gracias.